Revelación desde el púlpito, Observatorio Católico Semanal. Saludamos a la cristiandad que se une a la señal a través de nuestras transmisiones por YouTube, Instagram y Facebook. El gobierno de Estados Unidos instó a Rusia a que sea clara respecto a sus últimos movimientos en la frontera con Ucrania, donde, según Kiev, hay 150,000 soldados rusos concentrados. El Instituto Superior de Sanidad italiano ha reducido drásticamente la cifra oficial de muertes por pandemia en el país en más de un 97%, tras cambiar la definición de víctima mortal a alguien que murió por COVID en lugar de con COVID. Según el director ejecutivo de uno de los constructores de búnkeres del fin del mundo más grandes del mundo para los elitistas, los que están en el poder temen actualmente una rebelión de aquellos a quienes están gobernando. El estado australiano de Victoria está saliendo de lo que ha sido el bloqueo de COVID-19 más prolongado del mundo. Pero la semana pasada el Parlamento estatal aprobó una legislación que otorga al gobierno del primer ministro Daniel Andrews nuevos poderes pandémicos, incluida la emisión de estrictas órdenes de salud, incluidos campos de concentración. El índice de precios al consumidor aumentó un 6,2% con respecto al año anterior en octubre, la mayor cantidad desde diciembre de 1990, la mayor inflación en 30 años. El gobierno de los Estados Unidos canceló un contrato con Emergent Biosolutions, un importante fabricante de dosis que fue investigado luego de que se le culpó de un lote defectuoso de 15 millones de Johnson & Johnson. Cáritas se sube al alarmismo por el calentamiento global y denuncia la difusión de muchas fake news, destacando que la primera batalla a ganar es contra quienes intentan minimizar el calentamiento global. La deuda americana de hogares sube a ritmos frenéticos. Los saldos de las tarjetas de crédito aumentaron en 17,000 millones. Dr. Juan de Dios Olvera Delgadillo, canónigo de la Basílica de Guadalupe, Arquidiócesis de México, resiente falta de profetismo y ausencia del pastor, y junto con un numeroso grupo de sacerdotes y laicos de México que está consiguiendo adherentes por todo el mundo, publicó en el principal diario de México, El Universal, un desplegable llamado Obedecer a Dios antes que a los hombres. La candidata presidencial María Fernanda Cabal denunció que el vecino se empobreció y se volvió una amenaza continental. Lo de Venezuela no es un chiste. Toda la frontera está llena de antenas rusas que están entrenando a la guardia del ejército. Hacen sobrevuelos, están pensando en ir más allá. ¡Ojo! Desde 1945, cuando Mao Zedong se proclamó líder, utilizando el poder otorgado por su partido para condenar a sus rivales por el trono y preparar el escenario para convertirse en el líder supremo, algo así como un emperador. El satanismo en Estados Unidos cada vez se practica más abiertamente. Exorcistas de la Iglesia Católica y expertos en demonología analizaron la posible actividad demoníaca en el Festival de Astroworld de Travis Scott, que dejó 8 muertos y cientos de heridos. La canciller de Austria intensificó esta semana las amenazas de medidas de bloqueo o cuarentena para las personas no inoculadas. La persecución religiosa en India ya llega a los internados católicos y escuelas de monjas. Una inspección encabezada por el presidente nacional en las salas del Bishop Clemens Memorial Boarding busca pruebas de conversiones llevadas a cabo por las religiosas.
Centenares de inmigrantes están siendo trasladados en taxis a la frontera polaca, luego de ser trasladados en aviones del ejército de Bielorrusia a la frontera polaca. Bill Gates ha pedido a los gobiernos que otorguen miles de millones de dólares en fondos de investigación y desarrollo para prevenir futuras pandemias y bioterrorismo, y habla concretamente de la viruela como arma. Entre las teorías de conspiración surge con fuerza el plan Kalergi, difundida desde los años 70, que alerta de un plan para disolver la raza blanca en contacto con grupos migrantes del tercer mundo. Las nevadas récord continúan azotando varias ciudades en el norte de China. Ha nevado durante más de 46 horas en Mongolia Interior, bloqueando las puertas de las casas con paredes de nieve. Porque China se ha visto afectada por la escasez de energía, China depende en gran medida del carbón para obtener energía, aunque el líder chino Xi Jinping ha prometido que su país alcanzará las emisiones máximas de carbono en 9 años. Al menos 22 personas murieron en inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra causados por fuertes lluvias en el estado de Kerala, en el sur de la India, durante el fin de semana. En Colombia, nuevamente está en debate la legalización del aborto. Ante esto, solo podemos decir, el quinto mandamiento es no matar. Y con esto podemos recordar a una santa contemporánea, Santa Gianna Beretta Molla, 1922-1962. Mi esposa era una santa normal. Así define Pietro Molla a su esposa y continúa. Siempre me pareció una mujer completamente normal, pero como me dijo Monseñor Carlo Colombo, la santidad no está solo hecha de signos extraordinarios, está hecha, sobre todo, de la adhesión cotidiana a los designios inescrutables de Dios. Gianna Beretta nació en Magenta, una provincia de Milán. Recibió una educación cristiana por parte de sus padres. Consideraba la vida como un regalo maravilloso de Dios y confiaba plenamente en la providencia. Estaba convencida de la eficacia de la oración. Fue médico y se especializó en pediatría. A los 39 años es diagnosticada con un tumor en el útero cuando tenía 2 meses de gestación. Madre de 4 hijos, Gianna entrega su vida para salvar a su última hija, Gianna Emanuela. Muere una semana después de haber dado a luz entre dolores insoportables diciendo, Jesús te amo, Jesús te amo. Bienvenidos a este púlpito semanal, el último del año 2021, ya que entramos a vacaciones hasta los primeros días de enero. El gobierno de Estados Unidos instó a Rusia a que sea clara respecto a sus últimos movimientos en la frontera con Ucrania, donde, según Kiev, hay 150.000 soldados rusos concentrados. El portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo en una rueda de prensa que las Fuerzas Armadas rusas están llevando a cabo movimientos preocupantes en zonas del oeste ruso y en torno a Ucrania. Abro comillas. Seguimos pidiéndoles a los rusos que sean claros respecto a sus intenciones, qué están haciendo en realidad y que cumplan con los acuerdos de Minsk, dijo Kirby, quien afirmó que Estados Unidos sigue de cerca los movimientos de Moscú en la zona. El Instituto Superior de Sanidad italiano ha reducido drásticamente la cifra oficial de muertes por pandemia en el país, en más de un 97%, tras cambiar la definición de víctima mortal a alguien que murió por COVID, en lugar de con COVID. El número de muertes atribuidas
a esta pandemia se ha reducido de 130.468 a, oígase bien, 3.783. Es muy distinto morir por COVID a morir con COVID. Según el director ejecutivo de uno de los constructores de búnkeres del fin del mundo más grandes del planeta para los elitistas, los que están en el poder temen actualmente una rebelión de aquellos a quienes están gobernando. Ron Hubbard, el CEO de Atlas Survival Shelters, mientras es entrevistado por The Canadian Prepper, nos dice: el negocio de la construcción de búnkeres está explotando a medida que los elitistas comienzan a temer que las masas se despierten. Spread across 15 floors and goes 200 feet underground. At the top, under the dome, are the recreation facilities like the pet park and climbing wall. Underneath that are the mechanical level, medical bay, and food stores, with luxury living quarters spread across the next 7 floors. At the bottom, a further 4 floors house a classroom, a library, a bar, a gym, and a cinema. All right, so I'll show you a full floor unit. This is a 3-bedroom, 2-bath unit, and they have 9-foot ceilings. You see we've got all these high-end stainless steel appliances. And most importantly, even though I'm 11 stories underground, I've still got a window. When these windows are all on, you come in and out of the units and you see the birds flying and the sunset coming up and the rain and the weather changing. That's the input your brain is used to. If you look in here, you can see that there's the bidet toilets, and we have a jacuzzi tub and a shower with the side jets. Why do you have bidet toilets instead of regular toilets? Well, interestingly, we did a little calculation, and the max occupancy for this facility is 75 people. And if we put toilet paper for 75 people for 5 years, that volume of toilet paper would take an entire floor to store just toilet paper. And that square footage costs about $3 million to build. Okay, so, bidet it is. Bidet it is. Bidet it is. Pretty comfy. These are good mattresses. Welcome to the paradise of the beach. It's a saltwater pool. It's completely computer controlled. The pool is kept at 82 degrees. People do not expect to see a resort pool in an underground bunker. And we get drop jaws every time they go, "Are you kidding me?" Another thing I wasn't expecting underground, so much space. You've got a 24-foot rock climbing wall. This is a fun room. This is an indoor shooting range. You can come down here and shoot everything from handguns up to .308. El estado australiano de Victoria está saliendo de lo que ha sido el bloqueo de pandemia más prolongado del mundo. Pero la semana pasada, el Parlamento estatal aprobó una legislación que otorga al gobierno del primer ministro Daniel Andrews nuevos poderes pandémicos, incluida la emisión de estrictas órdenes de salud, incluidos campos de concentración. El gobierno también ha introducido mandatos sobre inoculaciones que exigen el pasaporte verde de los trabajadores esenciales. La nueva legislación llevó a miles de personas a realizar una protesta en Melbourne el sábado. Se dijo que habían salido solo unos 4 gatos y como vemos son más de 4.
El gobierno de Australia tiene en construcción un verdadero campo de concentración para personas que tengan o se sospeche que tengan el virus. Este masivo establecimiento se llamará Centro de Resiliencia Nacional, el centro, como lo apodaron las autoridades, que se ubicará en Melbourne. Según las imágenes, el lugar será un verdadero campamento con unidades habitacionales y camas, donde las personas del estado de Victoria que estén con la enfermedad o hayan tenido un contacto, incluso sin tener síntomas, serán obligatoriamente ingresadas. El centro se está construyendo para que quede operativo por varios años, lo cual indica que el gobierno australiano prevé que esto durará mucho más tiempo. En Australia, el 80% de la población ya recibió al menos una dosis. El precios al consumidor aumentó un 6.2% con respecto al año anterior en octubre, la mayor cantidad desde diciembre de 1990. Esta es la mayor inflación en los últimos 30 años. La inflación subyacente, excluyendo alimentos y energía, aumentó casi un 5%, el aumento más rápido desde agosto del año 1991. Los costos de energía, vivienda y vehículos lideraron las ganancias que anularon con creces los aumentos salariales que los trabajadores recibieron durante el mes. El gobierno de los Estados Unidos canceló un contrato con Emergent Biosolutions, un importante fabricante de dosis que fue investigado luego de que se le culpó de un lote defectuoso de 15 millones de dosis de Johnson. Biden dijo a las empresas privadas, con más de 100 empleados, a pesar de ello, que deben ignorar la orden judicial y seguir adelante con la inoculación y los registros de pruebas, o despedir trabajadores, a pesar que dicho decreto fue declarado inconstitucional. Caritas se sube al alarmismo por el calentamiento global y denuncia la difusión de muchas fake news, destacando que la primera batalla a ganar es la contra quienes intentan minimizarlo, desinformar, construir campañas para difundir dudas e incertidumbres sobre la gravedad del momento que estamos viviendo. Los fondos de las donaciones se utilizan para apoyar noticias sobre el clima, dejando a un lado la evangelización. Abro comillas. El potencial de las noticias falsas es bien conocido por quienes las explotan para sus propios fines. Como hace varias décadas las industrias tabacaleras sembraron dudas sobre la asociación entre el tabaquismo y las enfermedades pulmonares, las mismas técnicas son ahora utilizadas por las industrias extractivas, cuyos intereses tienen implicación aún más amplia en términos políticos y económicos. La deuda americana de hogares sube a ritmos frenéticos. Los saldos de las tarjetas de crédito aumentaron en 17,000 millones. Las hipotecas, que son el mayor componente de la deuda de los hogares, aumentaron en 230,000 millones de dólares el último trimestre y totalizaron 10,067 billones de dólares. Miles de millones son billones. Los préstamos para automóviles y los saldos de préstamos para estudiantes también aumentaron en un 28,000 millones y 14,000 millones respectivamente. Son cifras aterradoras. Los estadounidenses están gastando demasiado. Con la preocupación del mercado laboral avanzando y la escasez de trabajadores aumentando los salarios, las billeteras de las personas se están llenando, aunque todo se está volviendo más caro. La inflación está en máximos históricos desde los años 90 gracias a las interrupciones de la cadena de suministro que han aumentado los costos de envío y las materias primas.
El doctor Juan de Dios Olvera Delgadillo, canónigo de la Basílica de Guadalupe, Arquidiócesis de México, resiente falta de profetismo y ausencia del pastor. Y, junto con un numeroso grupo de sacerdotes y laicos de México, están consiguiendo adherentes por todo el mundo. Ellos publicaron en el principal diario de México, el Universal, un desplegable llamado Obedecer a Dios antes que a los hombres, una declaración contra las políticas del Vaticano, firmada entre otros por unos 25 sacerdotes y cientos de laicos, viendo diferencias fundamentales entre, de una parte, la enseñanza de Cristo y el magisterio milenario de la Iglesia, expresado con claridad, por ejemplo, en el magisterio de San Juan Pablo II, y de otra parte, algunas enseñanzas del actual Papa, declaramos que en los 3 puntos abajo enlistados y que han sido seleccionados como ejemplo para ilustrar la perspectiva general de lo que dice la declaración, en esos puntos y en los que se añadan de forma similar en el futuro, no podemos seguir ni obedecer al Papa Francisco antes que Dios. Cierro comillas. A. Los divorciados vueltos a casar no pueden acceder a la Eucaristía. Lo contrario implica una postura herética, directamente opuesta a la doctrina de Cristo y la Iglesia. B. La Iglesia no puede de ningún modo promover las uniones homosexuales en el sentido de que no puede afirmar de ningún modo que sean camino de salvación. Y C. No hincarse sistemáticamente ante Cristo Eucaristía es una herejía de facto. El texto se puede encontrar completo en internet y empieza así. Como es sabido, en el pasado 2019 se llevó a cabo en Roma el Sínodo para la Amazonía y desde hace casi 2 años se están desarrollando el Sínodo de Alemania. En ambos sínodos ha habido posturas y textos que se salen de la verdad de la fe proclamada por la Iglesia. En el caso del Sínodo para la Amazonía, es memorablemente negativo el culto a la Pachamama en los jardines vaticanos en presencia del Papa Francisco. El texto es muy largo, así que lo omitiremos, pero los invitamos a que lo busquen por internet. Está disponible para todo aquel que lo quiera buscar y les recordamos que es publicado por el doctor Juan de Dios Olvera Delgadillo, canónigo de la Basílica de Guadalupe, y fue publicado en el Universal de México, el desplegable llamado Obedecer a Dios antes que a los hombres. La candidata presidencial, María Fernanda Cabal, denunció que el vecino se empobreció y se volvió una amenaza continental, especialmente para Colombia. Lo de Venezuela no es un chiste. Toda la frontera está llena de antenas rusas que están entrenando a la guardia del ejército, hacen sobrevuelos y están pensando en ir más allá. Desde abril, Venezuela está llevando a cabo su campaña militar más organizada en años contra lo que asegura es un grupo criminal que opera dentro de su frontera cerca a Colombia. En este esfuerzo también causó la huida de alrededor de 5.000 personas de sus propios civiles venezolanos hacia el país de Colombia, denuncia The New York Times. El asalto, que comenzó con varios días de ataques aéreos que los expertos en seguridad describieron como el mayor empleo de capacidad militar venezolana en décadas, representa un cambio significativo con respecto al enfoque ampliamente indiferente que ha empleado durante muchísimo tiempo hacia las organizaciones ilícitas que florecen a lo largo de su frontera. El despliegue de equipos rusos y las permanentes incursiones sobre el territorio colombiano son una amenaza para toda la región. La trata de blancas, órganos humanos, narcotráfico y secuestros hacen de la frontera venezolana una de las más peligrosas del mundo, con miles de crímenes en la impunidad.
las violaciones de los grupos armados que controlan los pasos fronterizos y que manejan contrabandos de todo tipo hacen empalidecer a los coyotes mexicanos. Desde 1945, cuando Mao Zedong se proclamó líder, utilizando el poder otorgado por su partido para condenar a sus rivales por el trono y preparar el escenario para convertirse en el líder supremo, algo así como un emperador, ha habido otros 4 emperadorcitos, hasta el actual líder supremo que ya detenta desde el 11 de noviembre del año 2021 como emperador oficial, el camarada Xi Jinping. El comunicado de la agencia Xinhua hace un repaso por la historia de los 100 años del Partido Comunista Chino, evaluando a los 5 líderes que han ocupado el trono de Pekín: Mao Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zemin y Hu Jintao. El último, Xi Jinping, quien ya es el líder más poderoso de China desde Mao Zedong. Xi tiene 68 años y supera la edad de jubilación obligatoria para los miembros del Politburó y acaba de convertirse en presidente vitalicio, lo que se ha aprobado esta semana en Pekín, la llamada Tercera Resolución Histórica, es decir, que la revolución comunista de la larga marcha contra el absolutismo en el poder que derrocó al emperador chino sirvió para formar una nueva forma de absolutismo, una nueva casta de emperadores que son dueños de todo. En China, la tierra es del Estado, quien la alquila a los civiles para hacer casas o edificios. Nunca hubo un emperador tan rico. Los miembros de la corte o el secretariado son los dueños de todas las empresas y bancos chinos. El satanismo en Estados Unidos cada vez se practica más abiertamente. Exorcistas de la Iglesia Católica y expertos en demonología analizaron la posible actividad demoníaca en el festival Astroworld de Travis Scott, que dejó 8 muertos y cientos de heridos. A raíz del trágico festival Astroworld del 5 de noviembre, el día del Bonfire Night o quema de cristianos, usuarios de las redes sociales en Twitter y TikTok compartieron videos y teorías, especulando que el concierto del infierno resultó ser una actividad demoníaca. El póster promocional de Astroworld mostraba a personas caminando a través de un portal y alentaba a los asistentes al festival a abrir los ojos a un universo completamente nuevo. Uno de los temas característicos de Travis Scott: nos vemos en el otro lado. También estaba en el cartel. Otros usuarios se apresuraron a señalar lo que parece ser una interpretación de Travis Scott como un demonio en la portada de un álbum de una canción que debutó en el concierto. Las imágenes que proyecta Travis Scott, ya sea por razones comerciales o intencionalmente, ciertamente proyecta imágenes satánicas y prácticas satánicas sin duda, dijo el padre John Sada, un exorcista de la diócesis católica de Harrisburg, en Pensilvania, al Daily Caller. La canciller de Austria intensificó esta semana las amenazas de medidas de bloqueo o cuarentena para las personas no inoculadas. A medida que aumentan los nuevos casos en la nación alpina, la provincia más afectada del país dijo que planea dar ese paso la próxima semana. O sea que a partir del próximo lunes veremos nuevas leyes. El lunes pasado ya habían entrado en vigor reglas que prohíben a las personas no inoculadas en restaurantes, hoteles, peluquerías y grandes eventos públicos. La persecución religiosa en India ya llega a los internados católicos y escuelas de monjas. Una inspección encabezada por el presidente nacional en las salas del Bishop Clements Memorial Boarding buscaba pruebas de conversiones llevadas a cabo por las religiosas.
El padre Joseph dijo: esperamos que empleen la misma diligencia para garantizar la protección de los miles de niños que viven en las calles de las ciudades indias. En efecto, el presidente del NCPSR, Priyank Kanongo, se presentó personalmente el 8 de noviembre junto con un grupo de individuos, rastrilló las instalaciones, que actualmente acoge a 19 estudiantes entre 14 y 17 años en el distrito de En Busca de Pruebas. Las chicas están traumatizadas. En nuestro albergue no se han llevado a cabo actividades de conversión. A 5 niñas les han encontrado libros sobre espiritualidad cristiana, pero son niñas católicas que vinieron aquí desde sus aldeas para estudiar. Nuestra congregación, sigue diciendo la hermana Yancy, trabaja en la promoción de las niñas por medio de la educación, con especial atención a las que provienen de las familias más pobres. Por eso les ofrecemos hospitalidad en el albergue. Ahora, acusarán a las hermanas de enseñarles a ser personas que cumplen con los mandamientos a las niñas. Centenares de inmigrantes están siendo trasladados en taxis a la frontera polaca, luego de ser trasladados en aviones del ejército de Bielorrusia a la frontera polaca. El general polaco Roman Polko aseguró el lunes tener constancia de que entre los inmigrantes hay personas que muestran signos de pertenecer al servicio secreto bielorruso y aseguró que las autoridades de Minsk proporcionan a los refugiados números de teléfono de periodistas y organizaciones polacas para coordinar sus infiltraciones y que usan a los niños para provocar empatía. Los inmigrantes provienen del Oriente Próximo, África y Asia, con que estamos ante una guerra híbrida utilizada por Minsk para castigar a sus vecinos por albergar a la oposición bielorrusa y a Bruselas por sancionar a Lukashenko y su entorno, según denuncian la Unión Europea y las autoridades polacas. La tensión va en aumento y corre el riesgo de transformar la frontera en un polvorín, dada la alianza que Bielorrusia mantiene con Moscú y los recelos que despiertan ambos en Polonia y sus vecinos bálticos. Grupos de inmigrantes tratan de asaltar la valla fronteriza con Polonia, mientras en Kuznica continúan asentados otros numerosos grupos. Rusia ha asegurado este viernes que seguirá cumpliendo con sus compromisos de suministrar gas a Europa, pese a las amenazas del presidente bielorruso Alexander Lukashenko sobre un bloqueo a estos envíos si la Unión Europea impone nuevas sanciones contra Minsk. No existe ningún otro motivo para dudar de la fiabilidad de Rusia como suministrador y como socio de los convenios en vigor y de los futuros contratos. En una declaración conjunta, los miembros de la Unión Europea, del Consejo de Seguridad de la ONU, junto con los Estados Unidos, Reino Unido y Albania, condenaron la instrumentalización orquestada de seres humanos cuyas vidas y bienestar han sido puestos en peligro con fines políticos por Bielorrusia, con el objetivo de desestabilizar países vecinos y la frontera exterior de la Unión Europea y desviar la atención de sus propias y crecientes violaciones de derechos humanos. Rusia depende del tránsito a través de Bielorrusia para cumplir con los contratos europeos. Cerrar el gasoducto dañaría la posición de mercado a largo plazo de Gazprom, reforzando las preocupaciones sobre la estabilidad del suministro del gas ruso. Así que si se cierra el paso, Rusia podría invadir Ucrania, y todo esto no sería más que una excusa para tal propósito, desatando una guerra con Estados Unidos, socio de Ucrania.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo el miércoles que Estados Unidos está preocupado por los informes de actividad militar rusa inusual y la posibilidad de que Rusia esté intentando repetir su invasión de Ucrania en 2014. Los comentarios de Blinken se produjeron una semana después de que el poderoso jefe de seguridad de Rusia no negara que Moscú estaba moviendo tropas ni apaciguó las preocupaciones de Estados Unidos sobre las intenciones de Rusia. Hay más de 150.000 tropas rusas concentradas en las fronteras con Ucrania y en Crimea. El riesgo de una mayor escalada es evidente. Las tensiones han aumentado en Europa del Este en las últimas semanas, después de que la Unión Europea acusara a Bielorrusia de transportar en avión a miles de inmigrantes para provocar una crisis humanitaria en su frontera con Polonia, país miembro de la Unión Europea. Una disputa que amenaza con atraer a Rusia y a la OTAN. El presidente Vladimir Putin dijo el sábado que los simulacros no programados de la OTAN en el Mar Negro suponían un serio desafío para Moscú y que Rusia no tenía nada que ver con la crisis en la frontera de Bielorrusia con el bloque europeo. Bill Gates ha pedido a los gobiernos que otorguen miles de millones de dólares en fondos de investigación y desarrollo para prevenir futuras pandemias y bioterrorismo, y habla concretamente de la viruela como arma. El multimillonario fundador de Microsoft advirtió que los líderes mundiales deben prepararse para desastres como ataques terroristas de viruela a cualquier costo, y pidió la formación de un nuevo grupo de trabajo de pandemias de la Organización Mundial de la Salud de $1.000 millones. Dio la advertencia y ofreció fondos durante una entrevista del grupo de expertos de Policy Exchange con el presidente del Comité Selecto de Salud y exsecretario de Salud del Reino Unido la semana pasada. Recordemos que el 18 de octubre de 2019, la Fundación Bill Gates, en unión con la Universidad Johns Hopkins y el World Economic Forum, celebraron un encuentro llamado Evento 201 sobre la hipotética propagación de un coronavirus, con las mismas características y síntomas de la epidemia que vivimos. Event 2001 Pandemic Exercise fue publicado el 4 de noviembre de 2019 por el Centro de Seguridad de la Salud de la Universidad Johns Hopkins. Ahora sale a hablar de viruela. ¿Qué sabrá este señor sobre estas cosas? Para haber fundado la Gavi, una empresa dedicada a vender vacunas a los estados. Entre las teorías de conspiración surge con fuerza el plan Kalergi, difundida desde los años 70, que alerta de un plan para disolver la raza blanca en contacto con grupos migrantes del tercer mundo, y explicaría la entrada masiva de inmigrantes musulmanes a Europa con cifras tan abrumadoras como estas. El número estimado de migrantes el año 2000 era de 150 millones de personas. Para el año 2020 ya eran 272 millones de personas. Eso es casi la mitad de la población de Europa. Estados Unidos sigue siendo un destino importantísimo, con unos 51 millones de migrantes, más de la mitad del total internacional. Es decir, 141 millones vive en Europa y América del Norte. Unas cifras impresionantes, 272 millones de personas en el año 2020. Las nevadas récord continúan azotando varias ciudades en el norte de China. Han nevado durante más de 46 horas en Mongolia Interior, bloqueando las puertas de las casas con paredes de nieve. El mal tiempo también provocó un atasco de más de 3 kilómetros en la provincia de Heilongjiang,
Las autoridades dijeron que estaban intensificando los esfuerzos para mantener calientes los hogares, aumentando las importaciones de carbón y maximizando la capacidad de producción de energía. También instó a los mercados y tiendas de comestibles a aumentar el suministro de alimentos y reducir los precios. La región noreste de China fue una de las áreas particularmente afectadas por los cortes de energía en septiembre de este año y los crecientes costos contribuyeron a la escasez de carbón, dijeron los medios de comunicación locales. Pero, aunque la crisis de energía ha disminuido, State Grid Corp de China todavía había advertido anteriormente sobre un equilibrio general ajustado con brechas parciales entre el suministro y la demanda de energía durante el invierno. Se temen cortes de energía en China y en todo el mundo. Pero, ¿por qué China se ha visto afectada por la escasez de energía? Es porque China depende en gran medida del carbón para obtener energía, aunque el líder chino Xi Jinping ha prometido que su país alcanzará las emisiones máximas de carbono en 9 años. El periódico estatal Global Times dijo que hubo cortes en 4 provincias: Guangdong en el sur y Heilongjiang, Jilin y Liaoning en el noreste. También hay informes de cortes de energía en otras partes del país. Se ha pedido a las empresas de las principales áreas de fabricación que reduzcan el uso de energía durante los periodos de máxima demanda o limiten el número de días que operan. Las industrias de uso intensivo de energía, como la siderurgia, la fundición de aluminio, la fabricación de cemento y la producción de fertilizantes, se encuentran entre las empresas más afectadas por las interrupciones. ¿Cuál ha sido el impacto en la economía china? Las cifras oficiales han demostrado que en septiembre del 2021 la actividad fabril china se redujo a su nivel más bajo desde febrero del 2020, cuando los bloqueos por el virus paralizaron la economía. Las preocupaciones por los cortes de energía han contribuido a que los bancos de inversión reduzcan sus pronósticos para el crecimiento económico del país. Goldman Sachs ha estimado que hasta un 44% de la actividad industrial del país se ha visto afectada por los cortes de energía. Ahora se espera que la segunda economía más grande del mundo se expanda muchísimo menos, por debajo de la predicción del 8%. A nivel mundial, las interrupciones podrían afectar las cadenas de suministro, especialmente hacia la temporada de compras de fin de año. Al menos 22 personas murieron en inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra causados por fuertes lluvias en el estado de Kerala, en el sur de la India, durante el fin de semana. La Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres, el Ejército y la Marina de India fueron llamados a rescatar a las personas después de que varias áreas fueron atacadas por el mal tiempo. Se podrían registrar terremotos con intensidad hasta 6 en el entorno de la isla de La Palma. Es la previsión de los expertos del PEVOLCA. Con esta sismicidad que venimos registrando, hay una probabilidad alta de que en una ventana de días o semanas se sigan produciendo terremotos sentidos por la población y que pudieran alcanzar una intensidad de 5 o 6. Parte de la lava que se acumulaba en el cono se ha desbordado. El volcán mide ahora mismo 1.131 metros y entre las cifras diarias que aporta la erupción, la de las hectáreas afectadas ya se superan las 1.000. Así llegamos al final de esta revelación desde el púlpito. Que tengan una santa semana y que Dios los bendiga.